Entramos ahora al último módulo relacionado con el contrato de compra-venta, en el cual voy a transmitirle una serie de consejos prácticos que pueden servirle bastante a lo largo de su vida con relación a este tipo de contrato. Primer consejo práctico, bueno, más bien vamos a hablar de estas particularidades. Hemos preparado un gráfico y lo primero que vamos a hablar van a ser en el orden. Vamos a hablar de temas relacionados con el registro de la propiedad, gravámenes, solvencias municipales, solvencias tributarias, impuesto de transferencia de bienes raíces, ganancia de capital y restricciones urbanísticas. Estas son cosas que por lo general las personas no consideran a la hora de comprar un inmueble, pero son sumamente relevantes de contemplar. Así que vamos a hablar de ello en esta oportunidad. Primero hablaremos del registro de la propiedad, de los gravámenes, solvencias municipales y solvencias tributarias. Esto suele ser las cosas más evidentes. ¿Por qué? Porque en primer lugar no basta, bueno, cuando yo voy a comprar un inmueble, lo primero que voy a tener que hacer es ir al registro de la propiedad para ver cómo está, si verdaderamente pertenece a la persona que me lo está vendiendo, si el inmueble tiene gravámenes o no tiene gravámenes, si tiene presentaciones, si está embargado, si está libre, cuánto mide, cuándo fue el último propietario, cuál es el historial de este inmueble. Esto es una investigación medular, básica e indispensable a la hora de un inmueble que se va a comprar. Los bancos por lo general colaboran cuando ellos van a dar garantías, porque a ellos también les interesa que el tema se inscriba. Muchas veces colaboran y a la gente le pide una certificación extractada. Esto es una alternativa que usted tiene cuando no va a trabajar con banco. Lo mejor es que siempre obtenga un asesoramiento legal, pero está en todo su derecho de pedirle a la persona que le entregue tanto copia de la escritura por medio de la cual esta persona adquirió su inmueble inscrita, como también una certificación extractada. Un error generalizado, la gente piensa a veces que el tema de la escritura es lo que equivale al dominio, y esto no es cierto. Cuando yo firmo una escritura de un inmueble, ese es el comprobante que se realizó la transacción. Pero el hecho de perder esta escritura no significa que me voy a quedar sin la propiedad del inmueble. De hecho, no es como en el caso de un título valor que el derecho va pegado al papel. En el caso, por ejemplo, de una letra de cambio, de un pagaré, yo lo pierdo, perdí absolutamente mi derecho. Pero en el caso de un inmueble no es así. Y esta es la utilidad práctica por la cual es mejor inscribirlo, porque si de repente se me pierde la escritura, yo sé que en cualquier momento puedo regresar al registro público, pedir una certificación de la escritura inscrita y yo sé que va a seguir estando a mi nombre. Entonces, esto es una de las cosas que sí la gente normalmente se fija, pero yo se los aclaro para los efectos consiguientes. Se relaciona con este tema de los gravámenes porque a la hora de ustedes comprar un inmueble tienen que fijarse que no haya hipotecas, que no haya embargos y en caso de haberlos pues tienen que conocer a cuánto asciende la deuda porque de nada les sirve comprar un inmueble que va a estar comprometido a favor de una tercera persona, ya que el hecho de cambiar de propietario, tal como veremos en un módulo más adelante, el tema de cambiar de propietario no significa que van a desaparecer las hipotecas ni van a desaparecer los embargos. Lo que va a pasar es que usted va a tener que ir a pagar esa deuda para que desaparezca. Con los gravámenes es importante tomar en cuenta también no solo aquello que aparece en el registro, sino que valorar también si el inmueble está dentro de un condominio residencial. Muchas personas no hacen esta investigación y se encuentran con la sorpresa que cuando adquieren un inmueble resulta que hay una cuota de condominio acumulada de un montón de años que la persona anterior no pagó y que se instalan y de repente llegan y ya no los quieren dejar pasar o no les quieren vender agua o no les quieren permitir que entre la gente a venderles productos de primera necesidad, por lo cual es sumamente importante no solamente hacer la revisión de gravámenes eh, en el registro, sino que también aquellos gravámenes que podrían haber con entidades, por ejemplo en el caso de los condominios, también con el municipio. Por eso es que yo aquí sí pongo el tema de las solvencias municipales, haciendo el énfasis que desde hace un par de meses ya no es solamente la solvencia
relacionada con el inmueble, porque hay que ver si el inmueble tiene impuestos pendientes, tasas, pero también de los propietarios, y más bien tanto del comprador como del vendedor. ¿Por qué? Porque si una de las partes no tiene su solvencia municipal al día, no va a poder inscribirse en ninguna escritura. Es decir, que tanto usted como comprador le interesa estar solvente con el municipio para que se inscriba la escritura, pero también su vendedor le tiene que demostrar que está solvente con el municipio de donde está el inmueble, pues para poder registrar. Si no, se va a quedar con la escritura sin poder inscribir. Y lo mismo a nivel de solvencias tributarias. Un último punto con la diapositiva anterior, y es que la solvencia se puede gestionar por vía de internet. En cambio, la solvencia municipal pues sí ya tiene un poquito más de complejidad según el municipio. Bueno, habiendo hablado entonces de las particularidades más relevantes y más notorias, voy a hablar ahora de tres particularidades que son muy relevantes, más bien son igual de relevantes, pero que suelen ser olvidadas. La gente generalmente no les pone atención, pero sí pueden perjudicar de igual manera el derecho que usted está adquiriendo, y por eso a nivel de consejo práctico es importante que lo sepan. ¿Cuáles son estos tres puntos? Bueno, primero el impuesto de transferencia de bienes raíces, el segundo el tema de la ganancia de capital, y finalmente lo relacionado con las restricciones urbanísticas del inmueble que usted está adquiriendo. Bueno, el caso vendiendo, pero tal vez es más relevante para el que está adquiriendo. Entremos a analizar cada uno de estos temas. Primero, el impuesto de transferencia de bienes raíces. Este impuesto por lo general, aunque el Código Civil hablaba que es alguien que le toca cubrir al vendedor, por lo general quien lo acaba cubriendo es el comprador, porque es al que le interesa. ¿Cuál es la importancia de este impuesto? Bueno, si este impuesto no se paga, no se registra en la escritura. Si este impuesto no se paga, le cae multa también. Le cae multa al comprador, le cae multa al notario. Al notario no le autorizan en nuevas hojas de protocolo mientras no acredite este tema del impuesto. Y anteriormente tal vez era un poco más amigable el sistema, y ahorita lo hago a modo de crítica, esperando constructiva, no censura, porque dentro de la supuesta modernización del Ministerio de Hacienda se ha establecido el pago de esto en línea. Sin embargo, se ha dejado por fuera la posibilidad de pagarlo de una manera no en línea. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Para pagar este impuesto, las partes, o más bien el comprador, va a tener que tener un usuario en línea. Este usuario en línea no lo entrega el Ministerio de Hacienda en línea, sino que hay que ir al Ministerio de Hacienda, pedir, hacer cola, presentar un formulario, presentar una copia del DUI, creo que el recibo de la luz, no lo sé, los requisitos que tengan en el momento, eh, y pedir el usuario en línea. Después de un par de horas, al correo electrónico que uno tuvo, le llega esto y uno ya abre su usuario en línea. Este usuario en línea depende del comprador. Entonces es el comprador el que tiene que hacer su declaración del impuesto, pagar el impuesto y después agregar el recibo correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el notario lo puso el comprador, pues mire, no hay mayor problema. Pero si el notario lo puso el vendedor, ahí sí se complica un poco la situación, porque el notario va a tener que estar muy pendiente para poder obtener los recibos y hacer pues lo que corresponde. Entonces, ¿cuál es este impuesto de transferencia? Pues mire, el impuesto consiste en el 3% sobre el excedente de 250,000 colones, o lo que es igual 28,571.43. Hagamos un ejercicio. Supongamos que el inmueble que se compró valía $150,000. Entonces, como yo voy a pagar sobre el excedente de 28,571.43, lo que hago es, al precio de venta, le resto este 28,571.43 y me da un excedente de 121,428.
Luego este excedente le saco el 3% y me generaría un impuesto de 3.642.86, que es el impuesto de transferencia. Si este impuesto yo no lo pago a tiempo, me empieza a generar multa. Si este impuesto no se paga nunca, el notario no le autoriza nuevas hojas. Lamentablemente, ya antes el que era encargado de hacerlo era el notario. Ahora ya no. Ahora es el comprador. Es más, los notarios ni siquiera pueden hacerlo en línea a nombre de otras personas, lo que en mi opinión es un error. De hecho, primer gran error, este tema de lo de en línea deja por fuera a las personas que no tienen acceso a tecnología. ¿Ya? Y no siempre toda la gente no tiene acceso a tecnología porque no quiere, sino que a veces no puede. Personas, por ejemplo, de avanzada edad, personas también que, por ejemplo, no saben leer, personas que no tienen recursos o acceso a la computadora, se les perdió la oportunidad de que estas personas puedan realizar estas transacciones. Y ahí viene el sentido de la crítica. La crítica es que el sistema de Hacienda debería habilitar a los notarios para poder llenar esto a nombre de las personas, porque finalmente al notario le interesa que este impuesto se haga porque si no, no le van a dejar, no le van a autorizar nuevas hojas y tampoco se va a inscribir, así puede entregar un testimonio completo, como era antes. Debería permitirse también seguir haciendo estos pagos en los bancos, como se hacía antes, y dejar la herramienta en línea no como el único medio para hacerlo, sino que como una opción más. Pero lo cierto es que no es así y por ahora la recomendación es antes de celebrar la compraventa, cerciórese que el comprador tenga un usuario en línea, porque si no, esto le va a repercutir y le va a afectar incluso en la inscripción. Y es importante contemplarlo. Ojo, este impuesto no se debería deducir del precio, esto es aparte. Entonces el vendedor no tendría por qué estarle dando descuentos. Como observan, no es un impuesto tan pequeño. Es un impuesto bastante relevante. Es más, el precio de una casa de 150,000, pues ya tampoco es un precio de una casa excesivamente de lujo, es una casa normal, ¿verdad? Ya el fondo ya cubre hasta esto, entonces ya no es una cantidad exorbitante. Sin embargo, ¿verdad? Casi que aparte de los derechos de registro, aparte de lo que tiene que pagar el notario, aparte de la cancelación de hipoteca y aparte las personas tienen que tener esta cantidad disponible, lo cual tampoco es una cantidad tan pequeña. Entonces, son cosas a tomar en cuenta a la hora de comprar o vender un inmueble y definitivamente son cosas que se deben discutir por anticipado. El comprador sabiendo que tiene que tener este disponible, ¿verdad? Aparte de la prima, ¿verdad? Y el vendedor tiene que saber también que pues esto no se le va a descontar del precio. Háblenlo claramente para que el día de mañana la gente no diga, uy, usted no me dijo de esto y descuéntelo del precio porque realmente no tendría por qué descontárselo ningún vendedor del precio. Ahora bien, como ese impuesto es excesivo, mucha gente se rebusca para tratar de pagar menos. ¿Y cuál es la figura que la gente utiliza por lo general para tratar de pagar menos? Bueno, dicen, hagamos algo, vendeme la nuda propiedad y vendeme el usufructo para pagar un poco. ¿Y por qué? Porque el impuesto de transferencia solo aplica a la nuda propiedad, a la propiedad, más no al usufructo porque es algo que no está grabado. Es decir, que si yo divido el precio y hago por un lado nuda propiedad y el precio por otro lado usufructo, entonces por lo general solo pagaría la parte del precio relacionada con la nuda propiedad. Sin embargo, hay que tener cuidado porque comprar un inmueble con dos propietarios o en proindivisión definitivamente no es igual que comprar con nuda propiedad y usufructo. Y a veces, por tratar de ahorrarse un par de pesos en el tema de los impuestos, puede ser que no obtenga la figura que jurídicamente le resulte más conveniente. De hecho, no sería adecuado tampoco rebuscarse de esta manera para pagar menos impuestos, sino que más bien lo que tendría es que si usted lo que le interesa es tener esta figura, está bien, pero no hacerlo para pagar menos impuestos. Yo les comento porque es lo que la gente hace, mucha gente hace en la práctica. Pero como les decía, nuda propiedad y usufructo son dos cosas distintas. ¿Y qué significa eso? Bueno,
Aquí viene la explicación del derecho de propiedad. ¿En qué consiste el derecho de propiedad? Ok, bueno, el derecho de propiedad está compuesto por tres subderechos: el uso, el goce y la disposición. Cuando yo soy propietario de algo, yo soy propietario de una cosa, yo tengo el uso de la cosa, tengo el goce de la cosa y tengo la disposición de la cosa. ¿Qué significa esto? El uso es la parte del derecho de propiedad que me permite usar la cosa para los fines para los cuales fue creada o de cualquier otro modo. El goce es lo que me permite sacar provecho a los frutos naturales o civiles que genera la cosa. Frutos naturales sería, por ejemplo, una cosecha. Frutos naturales sería, por ejemplo, un árbol que genera manzanas, que genera mangos, que genera... Esos son frutos naturales. Frutos civiles, en cambio, sería un pago de arrendamiento. Por ejemplo, si yo tengo una casa y la alquilo, los frutos que produce esa casa es lo que me dan en concepto de arrendamiento. Entonces, quien tiene el uso tiene derecho de usar el bien. Quien tiene el goce tiene derecho a percibir sus frutos. Y el tema de la disposición se refiere a la capacidad de constituir un derecho real de dominio o un derecho real de hipoteca o un derecho, bueno, si en caso de los bienes muebles, prenda. En general, la disposición se refiere a la capacidad de tradir, de enajenar o más bien de constituir derechos reales sobre la cosa. Entonces, cuando yo tengo un derecho de propiedad, tengo las tres cosas: el uso, el goce y la disposición. Pero si yo divido ese derecho, solo tengo el uso y el goce, entonces lo que tengo es un derecho de usufructo. Y cuando solo tengo la disposición es lo que tengo el derecho de nuda propiedad. Entonces, si yo me convierto en propietario de un inmueble, yo tengo el uso, goce y la disposición. Si yo me convierto en propietario en proindivisión, 50 y 50%, tenemos medio uso, medio goce y medio disposición, pero tenemos todo el derecho. En cambio, si la gente divide en usufructo y nuda propiedad, pues el usufructuario solo va a tener el uso y el goce, y el nudo propietario solo va a tener la disposición. Es decir, no es lo mismo. ¿Cómo pues opera la diferenciación que les mencionaba y que la gente a veces le gusta utilizar para paliar un poquito este impuesto? Y es razonable porque en realidad no debería tratar de bajarse el impuesto, pero es razonable porque si la gente eh, a duras penas tiene para pagar la prima, que se le exigen pues no menos del 5%, muchas veces cuando el inmueble no es nuevo, el 20%, cantidades que no siempre la gente va a tener líquida, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí se le va el impuesto de transferencia, que es el 3%. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Bueno, dice, no me des, en vez de hacer una escritura y pagar los 150 sobre los $3,000, sobre los 150,000, pues dividámoslo en nuda propiedad, dividamos el precio, pongámosle a la nuda propiedad 75,000, pongámosle al usufructo 75,000, eh, es prácticamente dividir el precio en dos. A una de las personas le dan el usufructo no genera impuesto, así que no se grava. Entonces nos quedamos únicamente con la persona que se quedó con la nuda propiedad. Esta persona a los 75,000 le resta 28,571,43 y significa que el excedente son 46,000 y sobre este excedente se va a calcular el 3%. El impuesto en este caso sería 1.392,86, es decir, casi que 2.250 menos que en el otro caso. Ahora bien, como decía el gran pero ahí, pero, como les decía, no es lo mismo ser propietario del 50% que tiene uso, goce y disposición que dividir el derecho en nuda propiedad y usufructo. Porque, por ejemplo, el que tiene la nuda propiedad va a tener la disposición, es decir, el que tiene la nuda propiedad es el que va a tener la capacidad de vender el inmueble y va a tener la capacidad de hipotecarlo. Claro, sí va a necesitar consentimiento del usufructuario. Legalmente no debería, pero es lógico, nadie va a vender, nadie va a querer comprar un inmueble estando utilizado por otra persona. Entonces,
entre que es un derecho y no lo es. La nuda propiedad es perpetua, eso sí. Quiere decir que el que se quede con la nuda propiedad va a poderle heredar a otra persona o a sus herederos este derecho. Y eventualmente los herederos del nudo propietario van a llegar a ser dueños totales del inmueble. No es el caso así del usufructuario, porque el usufructo no se hereda. De hecho, el usufructo en dos modalidades. El vitalicio, que es el general, cuando ya nadie dice nada, se entiende pactado por la vida del usufructuario. O también aquel sujeto a plazo. Te doy usufructuario durante 100 años, ¿verdad? Bueno, en el caso del vitalicio no se hereda porque simple y sencillamente al momento en que fallece se consolida al nudo propietario para que se convierta en propietario. El que sí está sujeto a plazo, este sí se podría heredar siempre y cuando el usufructuario fallezca antes de la expiración del plazo. Ahora bien, el usufructuario lo que tiene sí es el uso y goce de la cosa. O sea, el que tiene derecho a vivir en la casa y a cobrar las rentas de la casa va a ser el usufructuario, no el nudo propietario. Y va a tener garantizado esto de por vida, eso sí, a vivir ahí. El nudo propietario no va a tener derecho a vivir en la casa, el usufructuario sí. Sin embargo, el usufructuario no va a tener derecho a heredar. Entonces, no es lo mismo, no se reciben iguales derechos. Por eso es que no siempre es lo más conveniente, o sea, si su finalidad es ahorrarse un par de centavos de los impuestos, pues mire, tenga cuidado porque puede ser que no esté agarrando los derechos que usted quiera y esté haciendo un uso inadecuado de esta figura. No es como dice el dicho, no es igual ni es lo mismo. ¿Qué otra particularidad interesante se debe hablar? Bueno, el tema de la ganancia de capital. La ganancia de capital obtenida por una persona natural o jurídica que no se dedique habitualmente a la compra-venta, permuta u otra forma de negociación sobre bienes muebles e inmuebles, constituye ganancia de capital y se grabará de acuerdo con las siguientes reglas. Cada transacción se determinará deduciendo del valor de la transacción el costo básico del bien y el importe de las mejoras efectuadas para conservar su valor y el de los gastos necesarios para efectuar la transacción. Cuando el valor de la transacción sea mayor que las deducciones, habrá ganancia de capital. El costo básico de los bienes muebles e inmuebles se determinará en el caso de que sea adquirido a título oneroso, deduciendo del costo de adquisición las depreciaciones que se hayan realizado y admitido de acuerdo con la ley. El costo básico de los bienes adquiridos por donación o herencia será el costo básico del donante o causante. Ya traducido toda esa base legal, es lo siguiente. Al valor de la transacción, yo le voy a restar el costo básico del inmueble. Le voy a restar el importe de las mejoras comprobables y que no me haya deducido de otras maneras. Y le voy a restar los gastos indispensables para efectuar la transacción de venta. Si me da un saldo positivo, entonces hay ganancia de capital. Si me da un saldo negativo, entonces no hay ganancia de capital y no tengo por qué pagar impuestos. Pero por lo general siempre hay un saldo positivo. Sobre la ganancia de capital yo debo pagar el 10% de impuesto. Y aquí le pongo un asterisco, el costo básico, que se refiere al costo de adquisición menos depreciaciones, tomando en cuenta que cuando se trata de una herencia, ¿verdad? Por ejemplo, un inmueble que estuvo en mi familia desde hace 30 años, 50 años que lo compró mi abuelo, y lo compró por 5 colones, ¿verdad? Porque eso era lo que valían los inmuebles tal vez en 1821. Ahora ese inmueble de 5 colones que está a mitad del centro, pues ya vale 1 millón. Entonces lo que va a acabar pasando es que el valor que me van a acabar tasando va a ser sobre ese valor que tenía originalmente el inmueble. Entonces en esos casos entonces es donde hay que tener cuidado porque a veces la ganancia va a ser demasiado excesiva. Por ejemplo, si yo vendo este inmueble que me costó 100 colones y hoy lo vendo en $1 millón, prácticamente al $1 millón le voy a tener que restar el costo básico, que son 100 colones, ¿verdad? Me quedan 9.990 o $9.900. Seguramente no tengo acreditado el importe de las mejoras. Seguramente no tengo ningún costo para efectuar la transacción. Entonces prácticamente voy a tener que pagar el 10%, son 9.900, que es lo que se va a considerar como la ganancia de capital.
Y aquí está el fundamento de la ley de impuestos sobre la renta de por qué es el 10%, que era el que mencionábamos anteriormente. Hay una regla, una exención también en la ley de impuestos sobre la renta, en el cual, indistintamente de que haya o no haya ganancia de capital, se considera como renta no gravable el producto, la ganancia, beneficio, utilidad que haya sido obtenido por alguien en la venta de su primer casa de habitación, siempre que el valor de la transacción no sea superior a 723 salarios mínimos. O sea, que hay dos condicionantes. Cuando yo vendo mi primera casa de habitación y el precio no exceda de 723 salarios mínimos. Actualmente, el salario mínimo está en 304.17, es decir, que si mi primera casa de habitación la vendí en menos de $219,000, entonces se considera renta no gravable y aunque hubiese ganancia de capital, no va a haber ninguna necesidad de eh, pagar este impuesto porque existe una exención. Ahora, esto ya no aplica para mi segunda casa de habitación, ni aplica para precios mayores a estos, ni aplica para mi primera casa de playa. O sea, son situaciones diferentes y el supuesto pues, de exención es el que se menciona aquí, a tomar en cuenta también. Este es un modelo de formulario del impuesto de ganancia de capital que establece Hacienda. Finalmente, cabe hablar del tema de las restricciones urbanísticas, que suele ser una cosa sumamente importante, pero que la gente lo suele dejar verdaderamente olvidado. Y es en donde juega un rol importante la OPAMS, el Ministerio de Medio Ambiente, y es el uso que yo le puedo dar a un inmueble determinado. El hecho de que yo sea dueño de un inmueble no significa que yo puedo hacer lo que quiera con este inmueble. Generalmente eso equivale al derecho a la propiedad, pero existen restricciones urbanísticas. Puede ser que yo tenga un inmueble, pero sea un uso residencial y no le pueda dar uso comercial. Para darle uso comercial voy a tener que cumplir una serie de requisitos normativas. Para poder construir voy a tener que cumplir una serie de requisitos normativas, parqueos, extensión superficial, bueno, en fin. Eso es una cosa sumamente importante porque, por ejemplo, puede ser que yo tenga un inmueble que yo esté pensando dividirlo en 5 partes, pero hay restricciones urbanísticas que por temas de medio ambiente este inmueble no se pueda dividir en más de 2 o que no se pueda impermeabilizar más del 80, más del 20%. Cuando hablo de impermeabilizar, entiéndase poner cemento, construir. Entonces hay, por ejemplo, inmuebles que yo mide que una manzana, pero si es un inmueble de protección ecológica, puede ser que no me permitan poner cemento sobre más de un 5, un 10, un 15%. Entonces, puede ser que yo compré el inmueble pensando que iba a ser un parqueo o un edificio y resulta que finalmente no lo voy a poder utilizar en esa forma. Entonces, son cosas a tomar en cuenta también a la hora de adquirir un inmueble. Las restricciones urbanísticas o la clasificación de suelo o las restricciones de construcción que puedan pesar sobre ese inmueble. Usted está adquiriendo un inmueble, ¿para qué lo quiere? Bueno, si le va a dar un uso igual al que tiene, pues no hay tanto de qué preocuparse. Si es un uso comercial, revise. Revise porque puede ser que el inmueble no tiene la clasificación necesaria comercial. Puede ser que nunca le hicieron el trámite ante el municipio, ante el OPAMS. Si usted quiere construir un terreno, pues compra el inmueble para construir, revise qué restricciones pueden haber de impermeabilización, de estudios de impacto ambiental, zonificación, puede ser que usted lo quiere para un uso, para construir una terminal de buses y no se puede ser que usted lo quiera para construir un bar, un edificio de bares y esté a la par de una escuela, entonces tampoco va a ser lugares donde usted va a poder vender licor. Entonces son cosas que se deben tomar en cuenta en la adquisición, que mucha gente lo deja por alto, pero es algo sumamente importante. Y hasta aquí, pues, las recomendaciones prácticas relacionadas con la compraventa y comenzaremos con el análisis de los restantes contratos. Muchas gracias por su atención.